Gloria a Dios. Denle otro fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Qué hermoso y qué maravilla es estar acá esta mañana con cada uno de ustedes. A todos los padres en la casa, feliz día de los padres. Vamos a darle un aplauso al Señor, dándole las gracias por cada padre el día de hoy. Es una responsabilidad muy grande que el Señor nos ha dado a los que tenemos la dicha de ser padres, y necesitamos de la ayuda del Señor todos los días. Así que de mi parte a cada uno de ustedes, una vez más, feliz día de los padres. Al salir, como bien lo mencionamos, tenemos varios detallitos para ustedes. Y también, antes de orar por el sermón, varias cositas que quería mencionarles. Al final, si usted no ha tenido la oportunidad de registrarse en la conferencia de matrimonios, al final vamos a tener un equipo en el lobby que va a estar ayudando allí el día de hoy. Y también manténganse en oración. Yo sé que veo el día de hoy a muchos con la camiseta de Colombia, a pesar de que no juega la selección Colombia el día de hoy, pero definitivamente son las elecciones en Colombia. Para los que no lo saben, el pastor de ustedes, es cierto, nací y crecí en Venezuela, pero mis abuelos son colombianos. Entonces tengo la dicha también de ser colombiano, así que todos los sábados pasaba tiempo allá en Colombia. Así que vamos también a pasar un tiempo como iglesia en oración por las elecciones que están tomando lugar en Colombia el día de hoy, y que sea el Señor haciendo su divina, santa voluntad, y orar por el pueblo de Colombia, que definitivamente tiene un espacio muy especial en mi corazón, Y vean que ganó Colombia, Uzbekistán, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Fíjense, Venezuela no fue y estoy apoyando a Colombia, y algo que les digo es que cada vez que jugaba la selección Colombia, mi abuelo, que es colombiano, ahí tenía el partido y gritaba esos goles, mucho mejor que como lo gritaba el personaje de Caracol, ¿no? Que ese es muy famoso. Pero ya, ahora sí, sin más preámbulo, como iglesia vamos a tomar un tiempo para orar. Si usted puede, incline su rostro y que sea el Señor hablando el día de hoy. Dios del cielo, venimos delante de ti en esta hora, Señor amado. Te damos las gracias por la gran oportunidad que nos da, Señor amado, de alabar, exaltar tu santo nombre. Solamente tú eres Señor, Señor amado. Padre, el día de hoy oramos por el pueblo de Colombia, oramos por las elecciones que están tomando lugar. Dios del cielo, entendemos según tu palabra que eres tú y solo tú, Señor, el único que quita y pone reyes, Señor amado. Así que sabemos que lo que vaya a suceder el día de hoy no es algo que te va a tomar por sorpresa, Señor, sino tú has establecido un tiempo para todos, Señor amado. Oramos por las familias, por el pueblo de Colombia, por estas elecciones, y sobre todo que cada uno de nosotros y cada persona ponga su esperanza no en elecciones, sino que ponga la esperanza de ellos en ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. De la misma manera, Dios del cielo, hoy nos hemos preparado para escuchar una palabra, Dios del cielo, que venga de ti, Señor amado. Oramos que seas tú hablando a través de tu palabra, que sea tu espíritu guiando este tiempo, Señor amado. Necesitamos de ti, Padre. Por ya semanas hemos tomado esta serie titulada Ensamblando Nuestra Vida, y hoy, al llegar a su final, queremos asegurarnos que cada uno de nosotros estemos construyendo en el fundamento correcto, Señor. Padre, habla en esta mañana. A ti, Señor amado, y solo a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a terminar esta serie de predicaciones que empezamos hace 9-10 semanas atrás. Una serie que hemos titulado Ensamblando Nuestra Vida. Si usted se ha perdido alguna de las predicaciones, allí están en las redes sociales. Pero damos gloria a Dios por la bendición que ha sido trabajar cada uno de los temas que hemos hablado durante esta serie, y cómo hemos visto que a través de la palabra nosotros todavía seguimos siendo una obra en proceso. Dios aún no ha terminado contigo, Dios aún no ha terminado con mi vida, y mi vida y tu vida sigue siendo moldeada por las manos de Dios. Somos esa vasija, las manos del alfarero, y ese alfarero que es nuestro Dios está moldeando cada área de ella.
En las últimas semanas hemos visto cosas de mucha importancia. Empezamos esta serie hablando acerca de quién eres, defines cómo amas. Empezamos hablando de una autoexaminación a mí mismo, porque si me voy a desenvolver con otras personas, primero entonces tengo que asegurarme que yo estoy bien con el Señor. Hablamos de la amistad bíblica, del matrimonio en misión. También estuvimos hablando de cómo debemos reflejar a Cristo en nuestro hablar. También el pastor Jaime estuvo con nosotros hablando de las madres piadosas. Tuvimos un sermón muy hermoso acerca de las disciplinas espirituales, que es algo que cada uno de nosotros nunca debemos de descuidar. También hablamos de cómo debemos de formar a la próxima generación, donde tuvimos un invitado especial que cantó y todo en hebreo. También tuvimos al pastor Josué, que estuvo hablando de las finanzas del hogar. La semana pasada, si usted estuvo acá, estuvimos hablando del balance en la familia. Y hoy vamos a estarnos enfocando en el último tópico que queríamos traer a la iglesia durante esta serie. Y si eres de los que tomas nota, desde ya puedes anotar lo siguiente. Y es que una vida firme es algo que todos anhelamos tener una vida firme. Pero una vida firme se construye sobre un fundamento firme. Tu vida nunca va a ser firme si no hay un fundamento firme. Y vamos a estar terminando la serie de esta manera el día de hoy, porque es necesario que tú vivas una vida firme, una vida que persevera, una vida que a pesar de los vientos se mantiene de pie en Cristo Jesús. Porque créeme que las pruebas siempre van a llegar a las vidas. Ninguno de nosotros está exento a las pruebas, sino al contrario. Si usted puede respirar, si estos pulmones que usted tiene le entran el oxígeno, créeme que así como es de seguro el respirar, también es de seguro que va a pasar pruebas. Y por lo tanto es necesario que cada familia en esta iglesia esté firme. Y déjeme decirle algo desde ya: firmeza, según lo que vamos a hablar el día de hoy, no se basa de lo fuerte que tú eres. La firmeza que vemos en la palabra tampoco se basa o depende de tus habilidades, no depende de tus recursos. La firmeza bíblica depende del fundamento donde tú estás puesto, donde te encuentras de pie. Y para expandir en esta idea, quiero que me acompañe a Mateo 5, Mateo capítulo 7, Mateo 7 en unos minutos vamos a estar leyendo. Pero en Mateo 7 vamos a encontrar algo que se conoce como el Sermón del Monte. En el Evangelio de Mateo, si usted no ha escuchado este sermón o acerca de este sermón de Jesús, antes de leer Mateo 7, permítame darle unos detalles. El Sermón del Monte está situado casi al comienzo del Nuevo Testamento. Sabemos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando usted empieza el Nuevo Testamento, el primer libro que va a encontrar es Mateo. Y en su capítulo 5 empieza este sermón de Jesús que se extiende hasta el capítulo 7 y se conoce como el sermón del monte o de la montaña, el cual muchos estudiosos afirman que es el mejor sermón de toda la historia. El semestre pasado, o bueno, creo que 1 o 2 semestres atrás, los miércoles como iglesia tuvimos el tiempo en que estuvimos estudiando el Sermón del Monte para que nos equipara a cada uno de nosotros al servicio. Y en definitiva es el discurso más largo de Cristo para nuestra instrucción que vemos en los evangelios. Adicional a esto, el Sermón del Monte, cuando uno lo estudia, uno puede ver que no fue dirigido a todo el mundo, sino que está específicamente dirigido a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Según el versículo 1 en Mateo 5, donde empieza el Sermón del Monte, dice que después de que Jesús se sentó, sus discípulos se acercaron a él. Así que en esencia, cuando hablamos del Sermón del Monte, no estamos hablando de algo que fue dirigido a las personas que no son cristianas, sino que fue algo dirigido a los cristianos, los discípulos de Jesús, aquellos que habían decidido seguir a Jesús con sus vidas. Y si usted está acá y usted es cristiano, usted ha decidido seguir a Jesús, pues estas palabras del Sermón del Monte son dirigidas también para usted. Dirigidas a los discípulos del tiempo en los tiempos de Jesús, dirigidas a los del tiempo presente y también a cada cristiano del tiempo futuro. Algo también interesante es que así como en el tiempo de Moisés, cuando usted va a Génesis hasta
Bueno, de Éxodo en adelante, de Éxodo hasta Deuteronomio, va a haber un momento indicado en el libro de Éxodo donde Moisés sube al monte Sinaí. Y en ese monte estuvo durante 40 días, 40 noches, y la ley fue dada en el momento que él estuvo en ese monte. De una manera similar, Cristo predicó este sermón sobre un monte donde proporciona en cierta manera la ley de que sus discípulos han de seguir. El sermón del monte es algo considerado como una constitución por muchos de aquellos que forman parte del reino de los cielos. En pocas palabras, contiene las normas o el código de conducta que un cristiano debe de seguir. No estamos diciendo que eso es para obtener salvación, ni es el medio de salvación, no, pero definitivamente es la actitud que un cristiano sigue, porque fueron las instrucciones de Jesús para sus discípulos. Es un sermón donde nuestro maestro, aquel que nosotros llamamos nuestro Salvador, habla y resalta muchas cosas importantes para nosotros. De cómo debe de ser el carácter de un cristiano, de cómo debe de ser la manera en que nos desenvolvemos, conducta como cristiano, lo que Dios espera de nosotros. Su intención era hacer esos principios que deben de gobernar la casa del cristiano. En otras palabras, este sermón del monte, ¿y por qué algún énfasis específico en esto? Es para que pueda entender la magnitud de esto. Toda la palabra es inspirada por Dios, claro que sí, y nosotros necesitamos de ellas. Pero hay algo especial en lo que se habla en Mateo 5 hasta el 7, cuando hablamos de esto, de ensamblar nuestra vida. Esto es algo que motiva a cada uno de ustedes a que mediten y profundicen. Cuando usted abre la palabra en Mateo 5, usted va a encontrar varias cosas claves. Empieza con aquellas bienaventuranzas que no sé quién estaba acá, pero quizás meses o años atrás tuvimos una serie hablando de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que lloran. Y es algo con lo que es de alta estima para el mundo. Se pone al revés, porque lo que es de alta estima para Dios es diferente a lo que el mundo quiere. También cuando usted sigue leyendo, nos habla de ser la sal y la luz, nos habla de cómo Jesús cumple la ley, nos habla acerca de la ira y el asesinato. El sermón del monte habla acerca de la lujuria, habla acerca del adulterio, habla acerca del divorcio, habla también acerca de los juramentos, habla también acerca de ojo por ojo, diente por diente, habla acerca también de que debemos de amar a nuestros enemigos. El sermón del monte también habla de dar a los necesitados, nos enseña cómo debemos de orar, nos enseña cómo debemos de ayunar, nos enseña que debemos de buscar tesoros en el cielo y no buscar tesoros en la tierra. También nos enseña Mateo 6:33 que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablábamos de eso un poquito la semana pasada. Nos enseña que no nos debemos de preocupar, afanarnos por estas cosas, sino si nos vamos a afanar por algo, pues debe de ser de buscar de Dios. También nos enseña a no juzgar de una manera hipócrita. Nos enseña a pedir, buscar y llamar. Nos enseña que hay dos caminos, dos puertas. Una puerta estrecha por la cual es la única que hay salvación, y es Jesucristo. Y también nos da una advertencia acerca de los falsos maestros. Y todo esto usted lo puede ver en Mateo 5, 6 y 7. Así que cuando usted ve el sermón del monte, va a ver muchas cosas de importancia para la vida del cristiano. Pero ¿sabes cómo termina Jesús este sermón tan profundo? ¿Sabes cómo Jesús termina este sermón tan hermoso? ¿Cómo Jesús pone la cereza en el pastel? ¿Cómo Jesús cierra con broche de oro? Ahora sí, acompáñame a Mateo 7, versículos 24 al 27, y esta es la manera también como nosotros queremos terminar esta serie de predicaciones. Mateo 7, versículos 24 al 27, sin más preámbulos, leo de la traducción Biblia de las Américas. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundamentada sobre la roca. Y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pones en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y hubo un momento donde cayó la lluvia,
Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Wow. Y sé que en muchas ocasiones hemos visto este texto y hoy me gustaría entrar en detalle acerca de estos hermosos versículos. Y hay al menos tres verdades que hoy quiero dejarte, que quiero compartir contigo. Y lo primero es que todos enfrentamos tormentas en esta vida. Cada cristiano, ya sea cristiano o no cristiano, el ser humano en este mundo que ha sido corrompido por el pecado experimenta tormentas. Hay un día establecido en que todos debemos de pasar por la muerte, según lo que dice la Biblia. Así que todos enfrentamos tormentas. El sol y la lluvia salen para todos. Asimismo son las pruebas en esta vida. Según lo que vemos en el texto, la lluvia cayó sobre ambas casas. Los vientos soplaron contra ambas casas. Los torrentes vinieron y azotaron ambas casas. Así que la diferencia no fue la tormenta, porque la tormenta vino para ambas casas, sino la diferencia en la historia fue el fundamento, y hablaremos en eso en unos minutos. Así que en esta historia, ambas personas, tanto el sabio como aquella persona que la palabra describe como el insensato, ambos de ellos tienen una cosa en común, y es que a ambos le llegaron los vientos, a ambos le llegó la lluvia a su casa. Vea lo que dice Mateo 5:45, también parte del Sermón del Monte. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué hace el Padre que está en los cielos? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Yo sé que a veces tú en la vida te sientes como que Dios te la trae contigo, porque siempre eres tú y tú. Que a pesar de que tratas de sobresalir los problemas que trae esta vida, como que parece que Dios la agarró contigo. Déjame decirte que no es así. Si has pensado esto en algún momento, eso no es correcto. Porque ese Dios que hace salir la lluvia para ti, también la hace salir a mí y a todos los que estamos acá. No estoy minimizando la tormenta que estás pasando. La perspectiva que estoy trayendo es que al igual que tú, créeme que todos los que estamos en este lugar, todas las personas en este mundo pasan por situaciones difíciles, por tormentas. Pero también al igual que tú, como hay momentos de alegría, como hay momentos donde sale el sol, también Dios hace salir el sol para cada uno de nosotros. A veces nosotros nos sentamos y pensamos que al injusto, que al que no es cristiano, todo le sale bien, que no tiene problemas. No es así. Claro que también al que no es cristiano hay momentos de felicidad, según como lo establece el mundo. Pero también al que no es cristiano pasa momentos de soledad, de angustia. Le doy gloria a Dios que el año pasado no tuvimos un huracán que haya pasado por este tiempo. Estamos orando que este año se mantenga igual. Creo que ya empezamos la temporada o estamos a punto de empezar. Pero ese momento en que pasa el huracán, créeme que eso afecta a cada casa. Sale para todos, no es solamente para un grupo específico, no, para cristianos y no cristianos. Así que las pruebas son para todos. Y de la misma manera incluso Jesús nos dice en Juan 16:33 que de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mismo Jesús, antes de padecer la cruz, nos dice a nosotros que en este mundo vamos a tener aflicciones, tribulaciones, pero en medio de eso hay que confiar, porque Él ha vencido al mundo. Así que las tormentas es algo seguro para cada uno de nosotros. No distinguen entre si alguien es cristiano o no cristiano, pero sabe que si revelan las tormentas es en donde hemos construido nuestra vida. Al final del día, las pruebas, estas circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, demuestran dónde está puesta tu confianza. Ahí es donde verdaderamente se demuestra si has puesto tu confianza en Cristo o has puesto tu confianza en las cosas que este mundo ofrece. Muchos suelen culpar las circunstancias para justificar su situación actual, pero la realidad es que las circunstancias no arruinan a una persona. Escúchame bien, las circunstancias no arruinan a una persona. Lo que arruina a la persona es un mal fundamento.
¿A qué se refiere, pastor? Bueno, un día creo que fue en esa época de Messenger y que se enviaban cadenas de emails. Yo viví esa época y enviaban a veces uno tocaba el link y se iba como unas diapositivas bien hermosas. Y creo que en ese momento vi una historia acerca de un padre, una familia abusiva. Un padre alcohólico, abusivo a sus hijos. Y disculpen que doy este ejemplo, no en Día de los Padres, pero más o menos iba así la historia. Un padre abusivo, un padre alcohólico que tuvo 2 gemelos. Esos 2 gemelos varones crecieron bajo la tutela, bajo el mando de este padre. Ambos recibieron el mismo abuso, ambos vivieron bajo un padre que no les prestaba atención, ambos vivieron muchas cosas trágicas y de dolor. Y cuando ambos de estos gemelos crecen, que sufrieron una tormenta muy grande ambos, uno consigue a Cristo y decide perdonar, decide amar al padre que tanto le hace daño. Esa fe en Cristo, ese fundamento lo llevó a vivir una vida no con lujos, pero sí una vida echada para adelante, como decimos muchos de nosotros. El otro, al contrario, su fundamento no fue Cristo, sino su fundamento fue guardar rencor. Su fundamento fue la falta de perdón. Y ese gemelo que tuvo la misma experiencia que en su hermano, terminó siguiendo los mismos pasos que su padre, alcohólico y no teniendo familia, siendo abusivo con las demás personas. Y con este ejemplo lo que quiero decirte es que pueden ver personas que pueden experimentar las mismas circunstancias difíciles de la vida, pero responder de manera distinta depende del fundamento que gobiernan las vidas. ¿Me hago entender, iglesia? Cada uno de nosotros experimentamos diversas situaciones, pero al final del día esas situaciones no arruinan tu vida. Lo que arruina, lo que trae destrucción a tu vida es dónde está tu fundamento. Y es exactamente lo que vemos en esta historia en Mateo 7. 2 casas iguales, 2 casas que recibieron los vientos, las torrentes, que recibieron la lluvia. La diferencia no estuvo en la circunstancia, la diferencia estuvo en el fundamento que tenía cada una. Uno llevó a bendición y el otro llevó a la destrucción. Y esto me lleva al segundo punto que quiero dejarte en esta mañana. Y es que un fundamento equivocado produce una destrucción inevitable. Cuando hablamos de ensamblar nuestra vida, recuerda esto. Si tienes el fundamento equivocado, no importa que también se ve todo por fuera, la destrucción va a ser inevitable. Mateo 7, versículos 26 y 27, los podemos leer una vez más. Dice así: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. Mis hermanos, amigos, amigas, el día de hoy, así es exactamente como luce un hogar que tiene un mal fundamento. Una vida que construyó sobre el fundamento equivocado. Y déjeme decirle algo, el problema no fue ignorancia según lo que leemos. Porque este hombre insensato escuchó las palabras de Dios, las oyó. El problema fue la desobediencia, porque escuchó y no puso en práctica. Así que escuchar la verdad, escuchar la palabra de Dios, sin obedecerla, es construir sobre la arena. Al final del día, muchos venimos a la iglesia domingo tras domingo. Muchos escuchamos el mismo mensaje. Pero cuando salimos por las puertas, están aquellos que obedecen lo que la palabra del Señor enseña, y están aquellos que deciden no ponerlo en práctica. Y aquellos que deciden no poner en práctica lo que Dios a través de su palabra nos habla, básicamente están construyendo entonces sobre la arena. Y ten cuidado, porque esa desobediencia de no poner en práctica lo que Dios quiere para tu vida es algo que produce la caída del mañana. Según lo que vemos en la historia, esa casa cayó. Y nos dice la palabra que grande fue su destrucción. Grande lo fue. Oír y no poner en práctica es igual a construir sobre la arena. Según lo que vemos en la historia el día de hoy, y créeme, si tú ves a tu alrededor el día de hoy,
Acá hay personas que han experimentado lo que es construir sobre la arena. Personas que se han dado contra la pared porque no sabían que había otra manera de construir. Hoy, a través de la palabra, tú joven que estás acá el día de hoy, no es necesario que experimentes el mundo. Ven a Cristo, síguelo, vale la pena. Por eso Eclesiastés nos dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque hay gran valor en eso. Hay gran valor cuando empiezas a construir tu vida sobre el fundamento correcto desde tu juventud. Y por eso muchos adultos, la oración de nosotros es que los jóvenes no tengan que experimentar lo que muchos de nosotros experimentamos, debido a nuestra propia desobediencia en el pasado. Ahora bien, es que ese fundamento equivocado, el construir sobre la arena, es algo que provoca nuestra mirada. Es algo que tiene la tendencia de cautivar tu atención. Mira lo que dice Proverbios 14:12, lo conocemos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay cosas en esta vida que tú y yo vamos a pensar en nuestra carne que está bien, que no hay nada de malo. Hay camino que luce de lo más bien por fuera. Así es la arena, luce de lo más bonito. Mira, pero qué hermoso es estar cerca de la playa. Construir ahí en la arena, ¿para qué me voy a ir tan lejos? Vamos a acercarme un poquito más al agua. Hay camino, una vez más, que al hombre parece derecho, parece bien, parece que no va a traer destrucción, pero al final, según la Biblia nos enseña, ese camino que luce bien por fuera es camino de muerte. Y hay un gran peligro cuando nos dejamos engañar por lo que el mundo ofrece. Hay un gran peligro cuando tú y yo escuchamos un sermón el domingo, leemos la Biblia a diario, pero parece como que si no la entendiéramos. Parece que se me entra por un oído, se me sale por el otro. Dios me dice una cosa, pero yo al final del día hago lo que yo quiero. Hay un gran peligro con eso, porque tú piensas que ese camino que es opuesto a lo que Dios quiere para tu vida te va a llevar a lo que tú crees que es mejor para tu vida, pero la realidad es que no es así. Es un camino que trae fin de muerte. Escúchame bien, tú que estás acá, cristiano, amigo, amiga, el día de hoy. No construyas sobre la arena. Arriba hay un Dios que sabe más que tú. Arriba hay un Dios que lo conoce todo, absolutamente todo. Y si no, pregúntale a Job. ¿Dónde estaba Job cuando Dios construyó todo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios puso los fundamentos de esta tierra y del universo? Ese Dios que lo conoce todo, ese Dios que es omnisciente, sabe lo que es mejor para ti, sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, y por eso nos ha dejado un libro lleno de instrucciones. No para que vivas una vida esclavizada, al contrario, para que vivas una vida en libertad en Él. Una vida que no tiene que pasar por las dificultades de este mundo que se dan a cabo debido a nuestro pecado, sino una vida que le da la honra y la gloria a Él. Es para nuestro beneficio cada una de las instrucciones del Señor. Escúchame bien, la tormenta más grande no es una crisis económica, no es una enfermedad, tampoco es la pérdida de un familiar. La tormenta definitiva, la más grande de todas, será cuando una persona comparezca delante de Dios y al final del día sea lanzado al tormento porque no puso a Cristo en primer lugar. Con esto me lleva al tercer punto que quiero dejarte en el día de hoy. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo de hacer, pastor? Qué bueno que hice esa pregunta. Pues es que el fundamento firme produce una vida firme a pesar de las pruebas. Construye tu vida en Cristo. Es lo que vemos en Mateo 7, versículos 24 y 25. Lo leo una vez más. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero escucha bien, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Vemos que esta persona sabia hizo dos cosas importantes. Oyó, pero puso en práctica. ¿Y qué es lo que puso en práctica?
puso en práctica las palabras de Dios. Cualquiera que oye mis palabras y pone mis palabras en práctica, si obedece a la palabra del Señor, según lo que vemos el día de hoy, eso es algo que trae bendición, nos pone firmes. No significa que no va a haber tormenta, no, claro que sí, viene la tormenta. Pero estaremos firmes en medio de aquel que oye y practica las palabras de Dios. Así es como luce el fundamento que cada uno debemos de tener. Así es como luce el cimiento correcto que cada uno debemos de tener en esta iglesia. El hombre sabio oye, pero también el hombre sabio obedece, y entonces la casa permanece firme. Oír y poner en práctica es igual a edificar sobre la roca. La obediencia constante a Cristo construye una vida capaz de resistir tormentas. No estoy diciendo que si vienes a Cristo entonces la tormenta se acabará. No, la tormenta va a venir, pero la diferencia es que cuando venga esa tormenta, pues tu casa estará firme. ¿Por qué? Porque como lo dice el salmista en el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Este es Dios para el salmista, aquel que es una roca, un refugio. ¿Por qué Dios habla de ser una roca? ¿Por qué Dios habla de ser un refugio si la vida cristiana no tiene problemas? No, Dios habla de ser un refugio, Dios habla de ser una roca, porque definitivamente hay tormentas que vienen, pero el cristiano, aquel que ha puesto su fe en Cristo, consigue esperanza, consigue su refugio en aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero te pregunto, ¿es aquel Dios tu roca? ¿Es aquel Dios tu salvación? Dice el salmista en el Salmo 62:6, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. ¿Puedes decir esas palabras que dice el salmista el día de hoy? En que solo Él es tu roca, solo Él. Hay una diferencia entre decir eso. Bueno, yo creo en Dios, pero también en mi cuenta de banco. Yo creo en Dios, pero también lo que mis amigos me dicen. Según lo que vemos, solo Él debería de ser ese refugio. Y la roca no es simplemente un conjunto de principios. Según la palabra, ese firmamento, esa roca es Cristo mismo y sus palabras. Por eso en 1 Corintios 3:11 se nos dice lo siguiente: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Jesucristo es ese fundamento. Es el único fundamento sobre el cual tú y yo debemos de edificar nuestra vida. No podemos edificar una vida en torno de otro fundamento basado a como el mundo quiere que tú construyas. Al contrario, el único fundamento sobre el cual una vida puede ser establecida, el único fundamento sobre el cual te garantiza que tú estarás firme a pesar de lo que venga en esta vida, es Jesucristo. Y sabes algo, este fundamento, a los padres, madres que están acá el día de hoy, ese es un fundamento que debemos de asegurarnos de transmitir generación tras generación. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 6, versículos 6 al 9: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. Así es como se construyen los cimientos en nuestra familia. Como dicen algunos, no hay break. Estás caminando, habla de Cristo. Se van a acostar, hablen de Cristo. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te sientes en tu casa, tienes que enseñar con diligencia esto a tu casa. Es algo importante, y sé que ya hablamos de eso, pero aprovecho a hacer otro paréntesis hoy, ya que estamos concluyendo esta serie. Padres que están acá, es tu responsabilidad.
Si Cristo es importante para ti, pues tienes que transmitir eso a tus hijos, a tu familia. Escuchar esto y ponerlo en la práctica. Esta semana leí un librito bien pequeño, bien corto, que se llama Adoración en Familia. Y ese libro pues hablaba de la importancia de adorar en familia a Dios. Y al final el libro hace un caso en su capítulo 4 o 5, dice: el momento de empezar es ahora, si no lo estamos haciendo. Y a veces pensamos, ¿no? Ay, ¿cómo qué es esto de adorar en familia? 3 cosas importantes: leer la palabra, orar y cantar. ¿No tenemos que tener un servicio bien elaborado en casa? Si verdaderamente queremos que los hijos, que nuestras generaciones estén en la roca de Cristo, estén en ese fundamento, pues entonces ese fundamento tiene que ser una realidad en casa. Qué hermoso es el poder leer la palabra juntos como familia, el poder cantar juntos y adorar a Dios, y el poder orar los unos por los otros. Qué hermoso es cuando nuestra casa es una iglesia. Qué hermoso es eso. Al final del día, cuando vemos esta historia en Mateo 7, cuando vemos la manera como Cristo termina ese sermón del monte, las 2 casas se parecían mucho por fuera. Desde afuera, ambas fueron construidas, ambas por supuesto tenían paredes, ambas tenían un techo. Incluso ambas se mantuvieron de pie cuando hacía buen clima, cuando estaba soleado. De igual forma, afuera los 2 hombres de esta historia parecían iguales. Ambos escucharon a Jesús, sus palabras. Ambos estaban cerca de esa verdad. Ambos tenían una casa. Pero hubo una diferencia muy grande entre ambas casas y entre ambos hombres. Iglesia, escúchame bien en esta mañana. Una vida no se evalúa por cómo luce en los días soleados. La vida no se evalúa cuando no hay problemas. Una vida se evalúa por lo que la sostiene en los días de tormenta. Ponte de pie en esta hora. Y cuando hablamos de este fundamento en esta tarde, ya el fundamento no es simplemente tener conocimiento bíblico, porque en esta historia ambos escucharon, ambos conocieron de la verdad. El fundamento que te estoy hablando el día de hoy tampoco es asistir a la iglesia. No es solamente eso. Ambos de estos personajes, el sabio y el insensato, ambos escucharon de Jesús. Estaban en aquel sermón. El fundamento es escuchar y obedecer a Cristo. Ese es el énfasis principal de este pasaje que hemos estudiado en esta mañana. La diferencia entre las 2 casas no fue la información recibida, sino lo que se hizo con aquella información recibida. La diferencia fue la obediencia. Uno obedeció, el otro no obedeció. ¿Estás siendo obediente a lo que la palabra del Señor te dice hoy? Allí donde tú estás, medita en esto. ¿Estás siendo obediente a la palabra de Dios? Semanas atrás, meses, estuvimos en la carta de Santiago. Y hoy voy a traer uno de los versículos que estudiamos, Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿En cuál de estos 2 grupos estás? ¿De aquellos que solamente oyen y se engañan a sí mismos? ¿O estás en el grupo de aquellos que es un hacedor de lo que escucha de Dios? La clave el día de hoy está en ser obediente a la palabra de Dios, en ser obediente a lo que Dios quiere que hagamos. Pastor, ¿es difícil? Claro que sí, pero es necesario. Y hay una gran bendición cuando tú y yo caminamos de la manera que Dios quiere que caminemos en esta vida.
Durante esta serie de predicaciones, ensamblando nuestra vida, hemos hablado del matrimonio, hemos hablado de la familia, las amistades, las finanzas, acerca de las disciplinas espirituales, y hemos hablado de tantas cosas, áreas de nuestra vida. Pero hoy Jesús nos está recordando algo vital a través de la palabra, y es que no importa qué tan hermosa sea la estructura que estamos construyendo por fuera, no importa lo hermoso que es por fuera, si el fundamento interno es el fundamento incorrecto. Y como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir, una vida firme se construye sobre un fundamento firme. Si tú quieres que tu familia esté firme, si tú quieres llevar una vida firme a pesar de lo que venga, pues entonces tienes que construir tu vida sobre el único fundamento que es firme y poderoso, y ese es Cristo. Ese fundamento es Cristo, el cual se da a conocer a través de su palabra, el cual tú y yo tenemos que obedecer en nuestra vida diaria. Y te pregunto hoy, ya para ir terminando, sobre qué fundamento estás construyendo tu vida, estás edificando tu familia. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Estás construyendo sobre la arena? Ya te expliqué cómo luce construir sobre la arena. ¿O estás construyendo sobre la roca? Ya hablamos de cómo luce construir sobre la roca. ¿Estás construyendo según como el mundo enseña? ¿O estás construyendo obedeciendo a lo que Dios enseña? Y si Cristo no es el fundamento de tu vida, ¿por qué no empiezas hoy? Si tú estás aquí el día de hoy, quizás por primera vez o viéndonos a través de las redes sociales, mira, las tormentas siempre van a seguir viniendo. Si piensas que ibas a escuchar un mensaje que te iba a decir, mira, ven a Cristo y no vas a sufrir más nunca, no, aquí no es. Van a seguir viniendo esas tormentas, pero la diferencia va a estar en dónde estás parado. En la época de huracanes, muchas personas van a refugios. Aquí en la Florida ponemos nuestros paneles afuera en las ventanas. He estado en una casa de un tío mío que eso parece que hizo un fuerte. Eso puso de los paneles más buenos de todo. Y créame que cuando vino uno de esos huracanes, creo que fue Irma, años atrás, yo me sentí seguro ahí adentro. Qué triste sería que en medio de la tormenta esté uno afuera, que haya construido sobre la arena. Y por eso hoy, ¿por qué hoy no te aseguras de pedirle a Dios que sea el fundamento de tu vida? Vivir, ¿y cómo luce eso? Una vez más, no es solamente oír la palabra, sino según lo que aprendimos hoy, ponerla en la práctica. Inclina tu rostro el día de hoy. Si el día de hoy tú estás aquí y aún no has aceptado a Jesús como Señor de tu vida, déjame decirte que ya Dios te amó tanto que envió a Jesús a morir en una cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó, mostrando que tiene el poder de cuidar de ti. Resucitó al tercer día. Y dice su palabra que cuando una persona se acerca en arrepentimiento y fe, Él es fiel y justo para perdonar. Si el día de hoy tú no le has dado tu vida a aquel Dios todopoderoso, puedes repetir después de mí una oración como esta: Dios del cielo, vengo delante de ti y te pido perdón porque te he fallado. Dios, te pido perdón porque no he sido obediente a lo que tú quieres. Vengo delante de ti con un arrepentimiento verdadero y hoy pongo mi fe en Jesús, quien vivió la vida que yo no podía vivir y murió en una cruz, pero resucitó al tercer día. Hoy pongo mi fe en Él. Y Dios, te pido que construyas mi vida, que seas el fundamento, el cimiento de la misma. Dios del cielo, te necesito en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Si el día de hoy usted hizo esta oración, simplemente yo quiero asegurarme de hablar con usted al final. Habrá alguien que haya dicho: hoy he puesto a Cristo como fundamento de mi vida. Solamente levanta tu mano allí donde tú estás
y nos vamos a ver en el lobby. Habla a alguien, no quiero perderme de nadie. Todos somos de la casa. Pues démosles un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Y a los que somos de la casa, hermanos, hermanas, miren, construyamos sobre Cristo. Hay una canción con la cual vamos a despedir. Vamos a darle gracias a Dios porque Él cuida y guarda de nosotros y porque nosotros estamos parados en tierra firme. Así que el día de hoy, antes de despedir, vamos a cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Un aplauso a Él.